la importancia del síncope para poder estudiar y definir y tener claras las ideas referente a, a esta noción nosológica. Se sabe de que el síncope, em, se sabe de que a nivel mundial, entre la población mundial, el 20% de la población mundial ha tenido, aunque sea una vez en su vida, un cuadro de síncope. Eso no quiere decir de que tenga una enfermedad cardiovascular persistente, severa. Puede ser por muchas causas, como lo vamos a ver más adelante. Pero solamente el hecho de tener el síncope refleja en el paciente y en las personas que lo rodean que esta entidad debe tener una importancia relevante en el diagnóstico de una enfermedad subyacente. Entonces, miren, existe también, y hay que definir claro ahorita, lo que es lipotimia o un cuadro, como le denominan a veces, presincopal. El cuadro o el adjetivo presincopal se emplea para indicar los síntomas y signos que tienen lugar antes de la pérdida del conocimiento, o sea, tipo lipotimia realmente, como que el médico o las personas refieren, he tenido un presíncope cuando tiene como que alguna aurea o un prodromo, pero que no lo lleva o no conlleva al desarrollo de la pérdida de conocimiento. Entonces eso se llama como que lipotimia, se llama para los médicos, para el cardiólogo, o para la gente comúnmente le llaman presíncope, ¿no? Como que me quise sincopiar, dicen, ¿no? Entonces, nosotros vamos a iniciar definiendo qué es lo que es el síncope. Pero antes de eso, nosotros tenemos que definir qué es una pérdida transitoria de la conciencia. Miren, en esta diapositiva, la pérdida transitoria de la conciencia se puede clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo, la pérdida transitoria de conciencia por un traumatismo craneal, y el otro no traumática. Lo que nos conlleva a esta exposición es la no traumática. Entiéndase de que el traumatismo craneal lo llevan o se refleja debido a un accidente o un trauma craneal, ¿no? Un traumatismo vertebral inclusive, ¿no? Entonces, de esto, debido a un traumatismo, no estamos hablando. Vamos a hablar de la no traumática. Esta pérdida transitoria de conciencia no traumática lo vamos a dividir en cuatro grupos. Uno son el síncope como tal, los ataques epilépticos, el psicogénico y otras causas raras que no entran dentro del psicogénico, que no entran dentro de los ataques epilépticos y que tampoco entran dentro del síncope como tal. El síncope, como vamos a ver más adelante, fisiopatológicamente está determinado por una hipoperfusión cerebral debido a una caída brusca de la presión arterial. En cambio, los ataques epilépticos es debido a una actividad cerebral excesivamente anormal. Y otras causas de síncope, de, de pérdida transitoria de conciencia no traumática es la causa rara, como el síndrome del robo de la subclavia, debido a tumores a ese nivel, los accidentes cerebrovasculares o vértebro basilar, ¿sí? Tenemos las hemorragias subaranoideas o los ataques agnósicos cianóticos en las cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, lo que nos lleva de importancia es el síncope como tal. Y nosotros el síncope lo podemos clasificar en un síncope reflejo o un síncope debido a una hipotensión ortostática y el síncope de origen cardíaco, que es la de mayor prevalencia clínica, de importancia clínica, el síncope de origen cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que es un síncope? ¿Qué es lo que es una pérdida transitoria de conciencia? La pérdida transitoria de conciencia, que abarca todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? Es esa pérdida de conocimiento que es real o que a veces es aparente, que se caracteriza por una amnesia durante el periodo de inconsciencia, el paciente no recuerda nada que pasó en ese periodo, un control anómalo motor y una falta de respuesta y una duración corta de segundos nada más. Entonces, a base de esto,
de esta definición de PTC o pérdida transitoria de conciencia, nosotros vamos a definir qué es lo que es el síncope. Entonces, el síncope es una PTC, o sea, es una pérdida transitoria de la conciencia. ¿Debido a qué? Fisiopatológicamente, debido a una hipoperfusión cerebral. Y está caracterizada por un inicio rápido, un de repente, bruscamente, de una duración bien corta, de segundos, y de una recuperación espontánea y completa. El paciente solo se reincorpora, solo se levanta del síncope y no recuerda qué pasó. Entonces, miren, en esta exposición vamos a hablar de la clasificación, de la fisiopatología, la evaluación diagnóstica y las distintas técnicas diagnósticas por determinados síncopes y los recursos terapéuticos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de base para nosotros afrontar el síncope? Entonces, empezamos como que a clasificar el síncope. El síncope lo vamos a dividir, el síncope como tal, lo vamos a dividir, como mencionan en esta diapositiva, en tres grandes grupos: el reflejo, el, la hipotensión ortostática y la cardíaca. Entonces, miren, nosotros tenemos acá el síncope reflejo, o sea, el neuromediado, que lo vamos a clasificar en cuatro grupos: el vasovagal, el situacional, el síndrome del seno carotidio y las formas atípicas, ¿sí? El vasovagal puede ser, por ejemplo, cuando el paciente está en mucho tiempo de pie, pierde el conocimiento, sobre todo bajo un día soleado, ¿no? Por ejemplo, emocional, si es que el paciente tiene pánico, tiene miedo, o si es que el paciente observa que del cuerpo observa sangre, el hecho de solamente observar sangre, el paciente sufre de una síncope, ¿no es cierto? Le produce el síncope. Situacional, durante la micción. Situacional puede ser durante la defecación inclusive, durante la tos, los estornudos, tras un ejercicio extenuante, ¿sí? Puedes ver un síncope de tipo situacional. El síndrome de seno carotidio es debido a que los receptores del seno carotidio del arco aórtico recepcionan una baja presión de volumen. Esto es una depresión de volumen, por ejemplo, en pacientes con una hemorragia digestiva, con una hemorragia, un sangrado copioso, como pacientes que no tienen buena circulación durante la caminata o estando de pie. Entonces, esos vasoreceptores se activan y llevan a través del sistema nervioso una señal hacia la parte cerebral, inhibiendo la actividad cardíaca, por eso se llama inhibitorio cardíaco, y desarrollan una frecuencia cardíaca baja y que lo lleva a una presión arterial baja, repentina baja de la presión, sobre todo sistólica, y le va a llevar a una hipoperfusión cerebral y por ende el inicio de un síncope, ¿no? El otro grupo es el síncope debido a una hipotensión ortostática, ¿sí? Entonces, y el otro grande grupo que tiene mucha importancia para nosotros es el síncope cardíaco, ¿no? En este grupo están las arritmias como una causa primaria, que pueden ser las bradiarritmias o también puede ser las taquiarritmias. Puede haber alguna enfermedad estructural del corazón, por ejemplo, la estenosis aórtica, que en la estenosis hay síncope, ¿no es cierto? Alguna enfermedad isquémica, un infarto, a cardiopatía hipertróficas, ¿sí? La presencia de tumores como mixomas auriculares o otros tumores, enfermedad del pericardio, algunas enfermedades congénitas de las arterias coronarias o alguna disfunción de alguna prótesis valvular, cuando el paciente es portador de alguna prótesis, ¿sí? Y también hay que rescatar de que en este grande grupo de síncope de origen cardíaco hay enfermedad cardiopulmonar y de grandes vasos, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, una disección de aorta, una hipertensión pulmonar.
Desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros tenemos estos tres grandes grupos: el síncope reflejo, el síncope cardíaco y la hipotensión ortostática. Como observan, está determinado por dos grandes factores: el bajo gasto cardíaco y la resistencia periférica baja. Esto hace que haya una presión arterial, una disminución de la presión arterial, sobre todo sistólica, y por ende va a haber una hipoperfusión cerebral que conlleva al síncope. ¿Sí? Entonces, para entender nosotros sabemos que la presión arterial es igual a ¿qué? Al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Estos parámetros son directamente proporcionales. Si es que uno de ellos baja bruscamente, va a bajar la presión arterial también bruscamente. Y si baja la presión arterial, eso conlleva una hipoperfusión, o sea, no va a haber buena perfusión cerebral y se produce el síncope. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener bajo gasto? Cuando tenemos una arritmia, cuando tenemos alguna anomalía estructural cardíaca, cuando tenemos de la parte del síncope reflejo, tenemos la parte del cardio inhibitorio, cuando hay un reflejo inadecuado. ¿Cuándo qué? Cuando hay una acumulación venosa también, el retorno venoso disminuye, o sea, cuando hay una depresión de volumen. Y nosotros, ¿cuándo vamos a tener problema de la resistencia periférica se baje hasta el suelo para que la presión arterial también baje y tengamos hipoperfusión? ¿Cuándo? Cuando tengamos un daño estructural del sistema nervioso autónomo, cuando hay una disfunción autonómica de base o cuando hay una disfunción autonómica secundaria a otra patología. ¿Sí? O cuando hay una disfunción autonómica inducida por los fármacos, sobre todo los antihipertensivos o los hipotensores, ¿no? Y también cuando hay un síncope de reflejo de tipo vasopresor, que también entra en ese grupo un reflejo inadecuado. Entonces, por un lado tenemos que baja la resistencia periférica y también baja el gasto cardíaco. Y esas dos bajadas puede bajar bruscamente la presión arterial y conlleva el síncope por la baja perfusión. En el síncope hay algunas personas, algunos pacientes que tienen algunos trastornos visuales auditivos previo al síncope. Algunos pacientes mencionan que tienen mareo, que tienen debilidad, que tienen fatiga y después viene el síncope. Entonces nosotros vamos a estar frente a una pérdida transitoria de la conciencia, que esta pérdida transitoria es autolimitada, o sea que el paciente se reincorpora solo, sin ayuda de nadie, en los segundos siguientes. ¿Sí? Y esto está debido a que ha habido una disminución de la perfusión cerebral. Entonces, frente a esto, vamos a tener los tres grandes grupos de síncope: los mediados por mecanismos neurales, la hipotensión ortostática y el cardíaco. Mire, dentro de la fisiología, cuando, desde el punto de vista del vaso vagal, ante una disminución del retorno venoso, o sea, llega poca cantidad de sangre al corazón, ¿sí? Disminuye el llenado ventricular, por ende disminuye el gasto cardíaco. Esto hace de que en el seno carotidio o en el callado de la aorta se activen los vasoreceptores y esto conlleva a un aumento del sistema nervioso simpático o conlleva a que refleje una taquicardia inmediata como efecto de compensación a la disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Y a una disminución del sistema nervioso periférico, pues de la activación. Esto conlleva a que hay una falla en la perfusión cerebral. Y cuando la presión arterial sistólica es menor de 50 milímetros de mercurio, definitivamente hay una disminución del gasto cardíaco y sucede el síncope. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la hipotensión ortostática, nosotros, sobre todo en adultos mayores, se observa la hipotensión ortostática. ¿Cómo nosotros definimos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo sabemos de que el paciente tiene una hipotensión ortostática? ¿Qué es eso? Entonces le tomamos la presión sentado o hinchado de cúbito y después luego le hacemos en la presión en posición parada en paciente,
Entonces, nosotros vamos a encontrar, si es que encontramos una disminución de la presión entre 10 a 20 milímetros de mercurio, y el paciente, aparte de esa disminución de esa presión, encontramos que tiene síntomas o predromos, entonces como qué, como mareos y que ya tiene la sensación de desmayo, entonces nosotros vamos a decir que estamos frente a una hipotensión ortostática. ¿En quiénes generalmente se observan esto? En los pacientes adultos mayores, o sea, hay que tener en cuenta la edad, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen un problema de ácido úrico elevado, algunos pacientes con enfermedad de Parkinson y algunos pacientes con fármacos, sobre todo los vasodilatadores, los nitratos. De igual manera, ya en el síncope cardíaco, si nosotros tenemos, como hemos dicho, los tres grandes grupos del síncope cardíaco, es las arritmias, que pueden ser las bradiarritmias o las taquiarritmias y alguna enfermedad estructural, por decir ejemplo, la estenosis aórtica. Esto conlleva a un gasto cardíaco, a una disminución del gasto cardíaco y por ende una disminución de la perfusión cerebral. Pero el paciente va a tener, antes de eso, va a tener algunos síntomas quizás. Puede ser que tenga palpitaciones, puede ser que tenga un dolor de pecho, o sea, una angina e inclusive una disnea, que nos pueden sugerir de que el paciente es de origen, el síncope es de origen cardíaco. Cuando nosotros tenemos, o sea, nos han dicho que hay una pérdida transitoria de conocimiento, de conciencia, y que esta está determinada por la historia clínica. Y si yo determino que es un cuadro no sincopal, entonces estoy frente a, a los otros tipos, ¿no? A los ataques epilépticos, a la pérdida transitoria de conciencia psicogénica o a esas otras causas raras, ¿no? Pero sin embargo, si no hay pérdida transitoria de conciencia, entonces prácticamente tengo que buscar otra causa, quizás. O de repente no estoy frente a un síncope como tal. Entonces, pero si yo estoy frente, si yo defino que estoy frente a un síncope, es importante desarrollar la historia clínica. Es importante el examen físico. Es importante desarrollar un electrocardiograma. Y es importante mapear la presión arterial tanto en supinación y tanto en ortostático, ¿no? Si yo tengo un diagnóstico incierto, voy a tener que estratificar el riesgo. Este síncope es de bajo riesgo o es de riesgo alto. Pero si el diagnóstico es cierto o muy probable, yo tengo que ir de frente ya, definir que estoy frente a un síncope y cuál es el tratamiento de este síncope, como vamos a ver más adelante. Entonces, miren, en estratificando el riesgo, voy a tener riesgo alto de eventos graves en los siguientes días, o sea, en un plazo corto, riesgo bajo de síncopes recurrentes y el bajo riesgo con recurrencia única o rara. Entonces, en este grupo, cuando hay bajo riesgo de recurrencia única o rara, entonces solamente a estos pacientes yo le hago un seguimiento por consultorio. ¿Sí? En cambio, a los pacientes con riesgo bajo de síncopes recurrentes, yo le hago pruebas complementarias seguidas de algún tratamiento específico. Pero sin embargo, yo tengo un paciente con riesgo alto de eventos graves a cortos plazos, él sí necesita una evaluación temprana. Él necesita un tratamiento específico, quizás. El mecanismo neurológico del síncope va a estar determinado por la disfunción neurológica, el aumento del parasimpático con disminución del simpático. ¿Sí? Esto me va a conllevar ¿qué? A una bradicardia, a vasodilatación y a un descenso del tono de vasoconstrictor. ¿Sí? En estos pacientes siempre hay prodromos. El paciente es diaforético, el paciente siente palpitaciones, el paciente hiperventila, el paciente tiene de repente quizás náuseas, se le observa pálido, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar que este mecanismo neurológico es debido a un síncope vasovagal? Cuando se asocia a un dolor intenso, cuando el paciente entra en un estado de ansiedad o una emoción intensa, pero el reflejo situacional, ¿sí? Que pueden deber debido a alteraciones de mucha parte del cuerpo, de los pulmones al sistema digestivo, al sistema genitourinario, alteraciones en el seno carotidio, ¿sí? O inclusive en el propio corazón.
Cuando ya nosotros decimos de que estamos frente a un síncope, nosotros debemos hacer algunos exámenes pertinentes, ¿no es cierto? Si estamos frente al síncope cardíaco, que, por ejemplo, ¿no? Es necesario hacer un electrocardiograma. Es necesario hacer la prueba de ortostatismo para determinar si es que estamos frente a una hipotensión ortostática. Es necesario definir que si realmente no estamos de repente ante un síncope como tal, sino de repente a un problema neurológico. Se necesita un examen neurológico por parte de neurología, ¿sí? Y necesitamos un examen físico cardíaco, ¿no? Desde una simple ocultación hasta exámenes de ecocardiografía, resonancia, tomografía, electrocardiografía, y sin olvidar que probablemente el paciente necesite hacerse un Holter, o sea, un monitoreo electrocardiográfico de 24 horas. A veces la clínica, solamente en clínica, en consultorio, nosotros ya podemos predecir de qué se trata, si estamos frente a un síncope cardíaco o un síncope vasovagal o un síncope de hipotensión ortostática, con los antecedentes personales, ¿no? Y con la edad de inicio del síncope, teniendo en cuenta que en mayores de 35 años generalmente el síncope ya es cardíaco, ¿no? De repente estamos frente a una valvulopatía, a una estenosis aórtica. Entonces, con esos antecedentes, yo ya puedo definir de que de repente tengo al frente un paciente con un síncope de origen cardíaco, ¿sí? Entonces, miren, y dependiendo también cuánto tiempo dura el síncope. El síncope como tal dura, digamos, hasta 5 minutos. Más de 5 minutos, yo puedo decir, oye, de repente no es un síncope como tal, de repente es una convulsión o es un estado de una hipoglicemia. Entonces voy descartando eso, ¿no? Por ejemplo, otros síntomas nos ayudan a determinar el síncope también. La palidez, la diaforesis. Si hay una diaforesis, una palidez previo al síncope, entonces yo voy a decir que de repente estoy frente a un síncope reflejo o un simple ortostático. Pero si hay cianosis y hay dolor de tórax o hay una angina, de repente estoy frente a un síncope cardíaco. La recuperación, ¿cómo fue la recuperación de ese paciente? También me puede ayudar a definir qué clase de síncope tengo. Si la recuperación es lenta y con síntomas, entonces estoy frente a un síncope reflejo. Pero si la recuperación es rápida, instantánea, y se levanta el paciente en un santiamén, como se dice, rapidísimo, de repente estoy frente a un síncope cardíaco. Y los prodromos también me ayudan bastante a definir si es que estoy frente a algún síncope determinado. Si yo tengo náuseas, dolor abdominal, malestar general, palpitaciones, alguna otra alteración visual, entonces yo estoy frente a un síncope por reflejo. Pero sin embargo, el síncope aparece en bipedestación prolongada. Estoy entonces, o sea, ¿qué significa eso? Que estoy parado largo tiempo y sobre todo bajo un sol fuerte, voy a tener un síncope vasovagal. Pero cuando los prodromos están ausentes, generalmente en el 75% de los casos es un síncope cardíaco. Entonces, miren, para definir prodromos vamos a encontrar en el síncope reflejo y en el síncope vasovagal. Y cuando nosotros nos ponemos la pregunta ¿cuándo? También nos ayuda a definir en qué síncope tenemos frente a nosotros. Si el síncope aparece durante el ejercicio, definitivamente ese es 100% cardíaco. Si aparece después del ejercicio debido a una deshidratación, puede ser un síncope vasovagal. Si aparece el síncope en una defecación, en una tos, en una micción, entonces vamos a tener frente a un síncope reflejo. Y si aparece el síncope después de una copiosa comida, es un síncope ortostático. Entonces, miren, con la clínica, con los prodromos, nos ayudan a definir o a entender frente a qué síncope nosotros nos encontramos. Hay características clínicas que nos pueden indicar el diagnóstico en la evaluación inicial del paciente con síncope. Un momentito, muchachos, un momentito.
Te llamo un ratito, de 10 minutos. Ya, por favor. Entonces, mire, la característica clínica, si nosotros tenemos un síncope reflejo, si tenemos un síncope debido a una hipotensión ortostática y si tenemos un síncope de origen cardíaco. Cuando yo puedo pensar en un síncope por reflejo, cuando hay una historia larga de síncope recurrente, el paciente sincopea hoy, la próxima semana sincopea, después de un mes otro sincopea, o sea, está meses y años el paciente tiene episodios de síncope. Pero especialmente, como le dije en la diapositiva, ocurre antes de los 40 años. Mayor de los 40 o mayor de 35, yo ya tengo que pensar que puede ser un origen cardíaco. Después de una visión, o después de un sonido fuerte, o después de un olor desagradable, o de un cuadro de dolor, aparece el síncope. Entonces es un síncope reflejo. Como le menciono, con un largo tiempo estar de pie y sobre todo bajo el sol, también me lleva a un síncope reflejo. En lugares muy concurridos y calurosos, lleno de personas, que falta el aire, me da un síncope, me lleva a un síncope reflejo. ¿Sí? Alguna activación autonómica ante el síncope, como por ejemplo sudoración, diaforesis, náusea, vómito, palidez, me lleva a un síncope reflejo. Si yo el síncope tengo el síncope con una brusca cambio de posición de la cabeza, o sea, un cambio brusco de la mirada, ¿sí? Esto conlleva una presión del seno carotidio y se activa todo ese sistema del desencadenamiento del síncope por activación de los receptores. Entonces, de repente estoy bajo el síncope reflejo. Pero sin embargo, sí que yo estoy, por ejemplo, al afeitarme, o tengo la corbata muy apretada, o tengo unos tumores en el cuello que al movimiento del cuello me impide o activa el seno carotidio, entonces va a ser un síncope por reflejo. El síncope por debido a una hipotensión ortostática también es cuando el paciente pues hay una depresión del volumen en miembros inferiores, o sea, por una estancia o estando de pie mucho tiempo. Cuando la hipotensión es después de una copiosa comida, ¿no? Cuando hay una enfermedad como el Parkinson, cuando hay presencia de alguna neuropatía autonómica, ¿no? Cuando hay cambios en la dosificación de los fármacos, sobre todo diuréticos, que producen hipotensión, como la hidroclorotiazida o la furosemida. Entonces, de otro lado, el grupo del síncope de origen cardíaco, que es el de mayor importancia médica, importancia clínica, entonces, ¿cuándo yo puedo pensar que estoy frente a un síncope cardíaco? Cuando aparece en el esfuerzo físico, cuando tengo palpitaciones al inicio, seguida inmediatamente del síncope, o sea, tengo palpitaciones y me sincopeo, ¿sí? Historia familiar de muerte súbita, de causa desconocida, presencia de alguna cardiopatía estructural o alguna enfermedad arterial coronaria, hallazgos electrocardiográficos compatibles con síncope relacionados con alguna arritmia, como que bloqueos tanto de ramas, bloqueo tanto del nodo AB, alguna bradicardia sinusal asintomática, una fibrilación auricular de respuesta ventricular baja o lenta, ¿sí? Taquicardias ventriculares no sostenida, síndrome de preexcitación, ¿sí? Síndrome del QT largo, algún síndrome de repolarización precoz. Cuando yo tengo elevación en el cemento ST, tipo patrón de Brugada, que me conlleva a una taquicardia ventricular, cuando tengo ondas negativas en las derivaciones precordiales derechas o unas ondas épsilon compatible con la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Sí? Y cuando tengo alguna otra anomalía estructural, como por ejemplo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, compatible con una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, miren, el síncope casi lo podemos definir o nos orienta siempre con la clínica.
Cuando, ah, bueno, cuando yo tengo el síncope, ¿sí? ¿Cómo es la evaluación inicial? Entonces, cuando yo ya defino, es síncope, ya sea por reflejo, ya sea hipotensión ortostática, ya sea cardíaco, yo tengo que estratificar el riesgo. Entonces voy a tener pacientes con solo característica de bajo riesgo, que sin característica de alto o bajo riesgo sea un riesgo intermedio, y cualquier característica de alto riesgo. En tres grandes grupos lo voy a estratificar. Severo, se puede decir, o de alto riesgo, moderado y bajo riesgo, ¿no? Si es bajo riesgo, probablemente esté frente a un reflujo tipo situacional o ortostático. Se puede llevar a la unidad al servicio de urgencias y del mismo servicio de urgencias darle el alta y decirle que venga por consultor externo, que no hay ningún problema, porque es de bajo riesgo. Si es de riesgo intermedio, no se debe de dar el alta de la unidad de emergencia, sino se debe de enviar al paciente a la unidad de observación, al monitoreo. De igual manera, aquellos pacientes con alto riesgo no se deben de dar de alta, se lleva a una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo yo sé que estoy bajo riesgo y cómo sé que de mediano riesgo? ¿Cómo sé que de bajo riesgo o mediano o alto riesgo? Entonces, nosotros vamos a explorar cuatro ítems o cuatro situaciones. La primera es el acontecimiento sincopal. ¿Cómo fue ese evento? Segundo es ver la historia clínica. Tercero, la exploración física. Y cuarto es el EKG, primordial. Entonces, según el evento, yo voy a clasificar de bajo riesgo y de alto riesgo. Pero de alto riesgo lo voy a clasificar como mayores y menores. Miren, de bajo riesgo tenemos todo esto cuando el paciente tiene el síncope asociado a prodromos típicos de síncope reflejo, mareos, sensación de calor, diaforesis, náuseas, vómitos, después de un sonido desagradable, de un olor desagradable, de un dolor en forma inesperada o súbita, después de permanecer mucho tiempo de pie, todo eso es bajo riesgo. Pero alto riesgo, mayor, es cuando hay presencia de dolor en el tórax, cuando hay presencia de dolor abdominal o hay cefalea, cuando el síncope durante el esfuerzo apareció o en la supinación, cuando hay palpitaciones y después hay un síncope. Ese es mayor. Y menor, que no hay síntomas previos como los prodromos cortos, pero hay una historia de muerte súbita cardíaca prematura y hay el síncope en sedestación. Eso desde el punto de vista cómo apareció el síncope, o sea, el acontecimiento sincopal, cómo ha sido. Pero si nosotros analizamos la historia clínica, que es el otro parámetro grande para poder estratificar, vamos a tener de bajo riesgo una historia larga de años de síncopes recurrentes y ausencia de una cardiopatía estructural. De alto riesgo mayor, vamos a tener la presencia de una cardiopatía estructural o alguna enfermedad coronaria, ¿sí? Es más, si es que esto se asocia a una falla cardíaca con FEBI reducida debido a un cuadro de un infarto, va a ser mayor. ¿Y cómo hago yo la exploración física? ¿Cómo yo determino la exploración física y lo estratifico? Como bajo riesgo cuando el examen es normal y alto riesgo mayor cuando yo encuentre una presión arterial sistólica menor de 90, ¿sí? Y de causa desconocida, cuando hay sospecha de sangrado gastrointestinal en el examen rectal, cuando hay una bradicardia persistente, o sea, una frecuencia cardíaca menor de 40, y cuando hay un soplo en la ocultación, y el soplo es sistólico y que todavía no se sabía o no tienen el diagnóstico de ese soplo. Pero acá tenemos tres nosotros, el acontecimiento sincopal, la historia clínica y la exploración física. Y no faltaría el EKG. Bajo riesgo, definitivamente el EKG normal, pero mayor
cuando tengamos todas estas alteraciones en el electro, y menor cuando tengamos todas estas alteraciones en el electro. Mayor, por ejemplo, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. ¿Sí? Frecuencia, fibrilación auricular lenta, menor de 40 latidos por minuto. Una bradicardia sinusal persistente, menor de 40 latidos por minuto. Pausas sinusales, bloqueos sinusales, ¿sí? Bloqueo de ramas. Taquicardia ventricular sostenida y no sostenida. ¿Sí? Síndrome de Brugada de tipo 1. Elevación del segmento ST. Complejo QT mayor de 460 milisegundos, es decir, un síndrome QT largo. Todo esto es mayor. Y menor cuando tengo que un bloqueo de segundo grado MOVIS 1 o un bloqueo AB de primer grado, una bradicardia sinusal asintomática leve cuando la frecuencia está entre 40 y 50, cuando tengo una taquicardia supraventricular paroxística o una fibrilación auricular, cuando tengo complejos QRS preexcitados, cuando el intervalo QT corregido corto, o sea, menor de 340, ¿sí? Cuando tengo ondas T negativas en derivadas precordiales derechas, ¿sí? Entonces todo eso es menor. Con esos cuatro parámetros yo lo voy a clasificar, lo voy a poder estratificar, ¿sí? Y referente ya al tratamiento, ya la parte más interesante del tratamiento, tenemos los tres grandes grupos. ¿Y cómo es el tratamiento en el síncope reflejo o el síncope por intolerancia ortostática? Si es reflejo, podemos considerar nosotros un tratamiento específico. Y si es intolerancia ortostática, solamente educar al paciente, decirle, tranquilizarle al paciente y evitar todos esos factores desencadenantes del síncope. Si nosotros estamos frente a un síncope de causa desconocida de alto riesgo de muerte súbita, definitivamente el paciente, cuando por ejemplo tenemos un síndrome QT largo, cuando tenemos una miocardiopatía dilatada, cuando tenemos una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Entonces ahí hay que considerar que, ¿qué? Del implante de un dispositivo que se llama DAI, implante automático de desfibrilador, ¿sí? Un DAI. Pero sin embargo estamos frente al grupo de síncope cardíaco cuando hay arritmias cardíacas, el tratamiento específico de la arritmia causal. Si por ejemplo necesita un marcapaso, necesita un resincronizador, necesita un DAI, por ejemplo, ¿no? Y el otro grupo es si hay una enfermedad estructural subyacente, una estenosis aórtica, ¿qué necesita para que ya no tenga síncope? Que le cambie la válvula. ¿Sí? Si es una enfermedad coronaria, ¿qué necesita? De repente la colocación de un stent para que perfunda mejor la coronaria. Entonces, el tratamiento de la enfermedad subyacente. ¿Hay algún tratamiento médico para el síncope vasovagal o de reflejo? En primer lugar, hay que enseñar al paciente que hay medidas en el estilo de vida, ¿no? Enseñarle de que cualquier factor desencadenante, como él ha mencionado y le hemos determinado, le puede llevar al síncope. Pero hay que determinar la forma de ese síncope de reflejo. Si está determinado por la presión arterial que está baja, entonces yo puedo decirle, o sea, la presión baja, ¿cómo le aumento la presión? Una indicación es la fludrocortisona, la cual no hay aquí en Perú. Pero ¿qué es lo que hace este medicamento? Absorbe el sodio en el riñón y al absorber el sodio también absorbe en el agua y aumenta el volumen. ¿Sí? Cuando el paciente, su síncope, que es reflejo y está determinado por podromos, ¿sí? Las maniobras de contrapresión también nos ayuda en estos pacientes. Cuando el síncope está determinado por los fármacos hipotensores, hay que suspender algún tratamiento, suspender los vasodilatadores, suspender los calcio antagonistas, suspender los nitratos. Y si el síncope es debido a una cardioinhibición dominante, entonces ya ahí vamos a la estimulación cardíaca, o sea, el implante de marcapaso cardíaco. Entiéndase de que
El fenotipo de presión arterial baja con la presencia o no de prodromos y los fármacos hipotensores, en este grupo es generalmente a veces los más jóvenes. En los más adultos también hay los podromos, a veces los fármacos hipotensores y el tipo de cardiovisión dominante que necesitan estimulación cardíaca con los marcapasos, y sobre todo en los mayores, adultos mayores. Miren, el síncope por hipotensión ortostática. Sabemos, le enseñamos que hay medidas, que hay que cambiar el estilo de vida. Hay que enseñarle que hay que hidratarse adecuadamente y que hay que interrumpir los fármacos hipotensores o reducir los fármacos vasoactivos en estos pacientes. Si persisten los síntomas, a pesar de eso, entonces ya entran la maniobra de contrapresión, las medidas de comprensión, hay que elevar la cabeza, ¿no? Durante el sueño se puede indicar la fludrocortisona o la midodrina, que tiene el mismo mecanismo de acción. Realmente hay muchos estudios, hay algunos estudios que confirman que, que va muy bien, pero hay otros estudios que refutan ese mecanismo, ese tratamiento. Entonces, estas drogas todavía están un poco en algunos estudios clínicos todavía en espera, ¿no? Pero si el síncope, ya entramos a la parte del síncope cardíaco, si el síncope está determinado por una disfunción del nodo sinusal o un bloqueo AV, entonces, y sin el electro tenemos una bradicardia evidente, entonces se va al paciente a una estimulación cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se van? Aquellos pacientes con una disfunción del nodo sinusal sintomática. No mucho se recomienda a aquellos pacientes con una disfunción del nodo sinusal asintomática, o sea, una clase 2A. En aquellos pacientes con bloqueo AB de segundo grado o de tercer grado, ¿sí? Se van a estimulación cardíaca. Estimulación cardíaca se refiere a implante de marcapaso. Cuando nosotros tenemos un bloqueo bifascicular, es decir, un bloqueo de rama con un bloqueo del nodo AB, ¿sí? Y un hemibloqueo, o sea, bifascicular, el paciente se debería ir, ¿sí? Debería ir para confirmar el diagnóstico a un Holter, ¿sí? Y a un estudio electrofisiológico. Si en el estudio electrofisiológico se induce a un bloqueo AB, o la pausa sintomática es mayor de 3 segundos, o la pausa asintomática es mayor de 6 segundos, se va a estimulación cardíaca. Pero sin embargo, el estudio electrofisiológico y el Holter es negativo o no se realiza, perdón, no es tan recomendable hacer la estimulación cardíaca. El paciente entraría en un control, en un seguimiento por consultorio externo. Ya terminando, frente a los bloqueos bifasciculares y en un síncope de causa desconocida, nosotros el parámetro que se observa que es determinante es la fracción de eyección. Si la fracción de eyección es menor de 35, el paciente se va al resincronizador con DAI, o sea, resincro y cardiodefibrilador. Pero si la fracción de eyección es mayor de 35%, tenemos que considerar primero un estudio de electrofisiológico. Si esto es negativo, se va a un implante de Holter subcutáneo, y si este es positivo, se va al tratamiento que más le conviene, más apropiado. El otro es, si es que es mayor de 35, muchas guías recomiendan el implante de un cardiodesfibrilador o de un marcapaso cardíaco. Por último, si nosotros tenemos el síncope por taquiarritmias, o sea, llámese taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular, nosotros, si tenemos el paciente con una taquicardia supraventricular y hace síncope, debemos llevarle a una ablación con catéter, ¿no? Si el paciente, asociado a eso, también le podemos llevar a un tratamiento, ¿sí? Antiarrítmico. Pero si el paciente tiene una taquicardia ventricular, lo más recomendable es llevar la ablación y también es colocarle un
cardiodefibrilador. Con menos evidencia se puede asociar también a un tratamiento antiarrítmico. Bueno, eso es todo. Gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Doctor, buenas. ¿Aló? ¿Se Aló, me escucha? dime, dime, Sí. dime. Una consulta, doctor. ¿Es, Sí, es posible que me encuentre casos de una persona que esté teniendo los pródromos de síncope, pero al final no no haya tenido... sincopea. Sí, al final no sincopea. Ya, eso se llama lipotimia, pues, ¿no? Como dije al inicio. Mm, Entonces tengo esos prodromos que quiero desmayarme, que quiero perder el conocimiento, como que me mareo y se oscurece mi visión, pero no finaliza con la pérdida de conocimiento. Entonces, eso es una lipotimia. sí, igualmente eso Esa debería alertarme lipotimia, también. esa lipotimia también tiene ese seguimiento acá, que necesita exámenes, determinar si es que no es de origen cardíaco, si es solamente vasovagal, ¿no? Si es una hipotensión ortostática, pero eso se define solamente como lipotimia, ¿no? O un presíncope, como le llaman también, ¿no? Ujú, Que pero solamente es, ¿cómo? por seguridad también estaría dando ese tipo de seguimiento como si fuera un síncope, Sí, ¿no? Para sí, por descartar. eso. Así es, efectivamente. Por seguridad, porque tú no sabes. Hoy hizo isoprodromos y mañana hace isoprodromos también, pero ya se une el síncope. Entonces tú no puedes discernir, ah, no, pues presíncope, no pasa nada. Chao. No, no es así. Le tienes que hacer un seguimiento. Es como si sería un síncope de bajo riesgo, ¿no? Le haces un seguimiento por consultorio. Le haces todos los exámenes complementarios, ¿no? Hasta que no demuestre que no hay, sobre todo, que no sea un cardíaco, ¿no? Ujú. Sí, doctor. Ok, gracias. Ya. Otra pregunta, chicos. ¿Preguntas? Bueno, si no hay, eso ha sido todo entonces, chicos. Nos vemos el día sábado en el cursillo de electrocardiografía. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.